Yo realmente no sé si sois conscientes de lo que habéis conseguido con este vídeo de aquí, pero básicamente lo voy a resumir. Eh, ya ha habido varias empresas que han contactado conmigo para que haga reviews de productos en este canal y en su canal hermano, el de Tu Vecino Informático. Y eso se debe a dos razones fundamentales. La primera, vosotros. El apoyo del canal, los comentarios, la comunidad y la comunicación que tenemos entre todos nosotros como equipo, como familia que somos. Y el segundo es la imparcialidad, la sinceridad y la honestidad con la que comentamos todas y cada una de las cosas. Y aquí quiero dejar claro un concepto muy importante. Yo no soy partidario de Windows, Mac, Linux, Android, no. A ver, yo he sido partner de Microsoft, he trabajado en Apple como Genius, he hecho cursos de ciberseguridad en Linux, he tocado todos los palos como ingeniero informático que soy. Así que, en principio, ni me vendo ni me muevo por dinero. Yo me muevo única y exclusivamente por un concepto, y es que cada persona necesita lo que realmente va a utilizar. Evidentemente, si tienes dinero, cómprate lo que quieras, pero si vas con un presupuesto ajustado, tienes que ajustarlo a lo que realmente necesitas para tu trabajo, para ser productivo en tu día a día y para sacarle el mayor rendimiento sin gastar de más. Pero obviamente con perspectiva de afrontarlo o de amortizarlo a un futuro. Dicho esto, nunca voy a hablar mal de Windows, nunca voy a hablar mal de Apple y nunca voy a hablar mal de Linux. Por consiguiente, las empresas que han contactado conmigo, en concreto la de hoy, me ha enviado un producto para que haga una review. Y va a ser una review totalmente honesta. ¿Por qué digo esto? Porque no cobro por ella. No cobro por hacer esta review. Me han enviado el producto totalmente gratuito para que lo analice y para que vea qué tal funciona con mi Mac Mini, con el que tenemos aquí. En función de lo que veamos, os daré mi opinión sincera, mi opinión honesta. Es lo que tiene no cobrar, que no te puedes vender a nadie. Y entiendo que es lo que presupone esta empresa cuando me envía el producto. Esa es la contrapartida que tenemos. Si estas empresas están contactando con nosotros es porque están viendo que realmente el contenido que hacemos es un contenido útil, es un contenido bueno y es un contenido de valor. Y como os digo, todo eso es gracias a vosotros, porque lo estáis expandiendo. Y estamos creciendo gracias a vosotros, a vuestros comentarios, likes, etc. Por eso os invito a que sigáis suscribiéndose al canal, porque hay muchísimas personas que nos ven y no están suscritos, que os suscribáis, que me deis un like, que pongáis comentarios y que interactuéis, porque ayudamos a los demás compañeros y porque eso hace que, como veis, otras empresas puedan contactar para enviarnos productos para evaluarlos. El capítulo de hoy, o la review de hoy, va enfocada a un producto muy aconsejable para todos aquellos de vosotros que hayáis comprado el Mac Mini o que penséis comprar el Mac Mini M4 básico, con poquito disco duro. En concreto, ha contactado conmigo la empresa SAIC. Esta empresa ha desarrollado una carcasa donde podemos insertar un disco duro NMVE. Y diréis, ¿eso qué es? Pues bien, hay, como sabéis, varios tipos de discos duros externos, varios discos SSD sólidos. Están los que compramos ya dentro de una cajita, que encontramos de diferentes tamaños, colores, capacidades, velocidades, etc. Y están aquellos que son un chip que nosotros metemos dentro de una cajita, lo conectamos al ordenador y listo. Y algunos pensaréis, eso es muy complejo para mí. Yo no soy manitas, soy muy torpe, se me va a romper, lo voy a dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero deciros dos cosas. Primero, vais a ver cero problemas. Esto lo hace cualquier persona. Segundo, comparad precios. Intentad ver cuánto os cuesta un disco como este, con la velocidad que tienen, y cuánto os va a costar el presupuesto de una carcasa y un disco NMVE al ponerlo junto, y vais a ver la diferencia abismal de precios. Dicho esto, no me voy a enrollar más y vamos a empezar con una review totalmente seria, patrocinada por
SAIC, que como tiene muchos más productos, espero que le guste y que siga confiando en nosotros y nos envíe más productos para hacer más reviews. La review la vamos a dividir en 3 partes. La primera de las partes va a ser un análisis de las características que nos promete esta carcasa, las características de ver cómo se instala o cómo se monta esa tarjeta o ese disco duro dentro de esta carcasa y la dificultad que pueda englobar ese montaje. La segunda parte va a ser las pruebas que hagamos en el equipo, en el Mac Mini o en equipos adicionales como puede ser por ejemplo un iPad o un dispositivo Android, que no tiene por qué ser un dispositivo de Apple, puesto que esto nos garantiza que es compatible con cualquier ecosistema. Y en la tercera parte vamos a ver las conclusiones en base a los resultados que hemos obtenido y vamos a ver si realmente merece la pena comprarte un Mac Mini con el mínimo espacio y ponerle esto de aquí y trabajar con esto como disco duro externo, o no merece la pena. O no solo eso, sino para qué público puede estar destinado este tipo de dispositivo. Cuando se trata de agregar espacio al disco duro interno de nuestro equipo, porque bien hemos comprado el equipo básico y necesitamos espacio extra, o bien por motivos de portabilidad, porque necesitamos alguna forma de llevarnos nuestros vídeos, fotos, etcétera, de un dispositivo a otro y necesitamos unidades externas, unidades extraíbles, normalmente hemos recurrido siempre a cualquier tipo de disco duro sólido, los llamados SSD, que podemos encontrar en varios tamaños y capacidades, 1 terabyte, 2 terabytes, 512 megabytes, pero no solo eso, sino que lo que además buscamos, aparte de la capacidad de almacenamiento y la portabilidad, es la velocidad. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual la velocidad es lo más importante. De nada nos sirve tener un Lamborghini si lo vamos a conducir por las calles de mi pueblo, donde no puedo correr. Así que por lo tanto necesitamos una unidad que nos permita velocidades de escritura y de lectura de vértigo. Y es ahí donde entra SAIC para ofrecernos una carcasa externa donde podemos introducir discos NMVE de cuarta generación, donde nos garantizan que soporta velocidades de lectura de hasta 3800 megabytes por segundo y velocidades de escritura de hasta 3100 megabytes por segundo. Su protocolo de transferencia es el USB 4, que proporciona hasta 40 gigabits por segundo, es decir, totalmente compatible con el Mac Mini estándar o el Mac Mini Pro, los nuevos modelos, el M4 y el M4 Pro. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver la unidad que nos ha proporcionado SAIC para su review, para su comprobación. Lo primero que tengo que deciros es que el contenido de la caja incluye, por un lado, el manual, incluye un cable largo, un cable de USB-C a USB-C, que no estaría de más que hubiese incluido un pequeño adaptador, quizás para equipos más antiguos, equipos que no posean un puerto USB-C. No habría venido de más un adaptador de USB-C a USB normal. Dentro de la caja encontramos, precintado con plástico, la unidad. La unidad, si podéis fijaros, incluye por un lado una cubierta de metacrilato, una cubierta de un plástico que lo que va a hacer es protegernos en el caso de que al tocarla estuviese caliente la parte de aluminio interna. Hay que decir que esta parte de aluminio, según nos indican, es aluminio aeroespacial. Aquí encontramos dentro de la carcasa, perfectamente encajado en una de las ranuras, un cable un poquito más corto, un cable extraíble que es muy cómodo para poder llevarlo aquí directamente dentro de la carcasa y no tener que complicarnos a la hora de buscar cables adicionales. Una vez quitado el cable, tan solo tenemos que deslizar y de esa forma poder sacar la parte de plástico que nos protege de cualquier tipo de posible contacto con esta carcasa que funciona de disipador. Aquí tenemos la tapita. Y nos quedaría ya lo que es la cubierta fría al tacto de aluminio muy ligera. Vamos a ver ahora cómo abrirla para conectar
el disco. Fijaos que aquí tiene una parte donde se puede introducir el dedo para levantarlo. Tiramos hacia afuera y ya lo tendríamos. Vemos en la tapa, incluye un disipador. Si lo veis aquí, lo voy a mostrar a la cámara. Es el típico disipador para nuestro disco sólido, nuestro disco NMV. Y dentro encontraríamos lo que es el zócalo para poder conectar nuestra unidad. Bien, lo primero que nos fijamos es que este dispositivo admite tres tipos de discos. Por un lado, admite los discos modelos 2280, 2260, 2242 y 2230. La única diferencia entre estos discos es simplemente el tamaño. Yo en concreto he utilizado este de aquí. Este es un disco 2230. Es el más pequeñito de todos, el que suele introducirse en dispositivos como móviles, tablets más pequeñitos, y la única contrapartida que tiene este disco o este modelo es que, a pesar de que son un poquito más caros, suelen tener un poquito menos de prestaciones, se suelen calentar un poquito más y suelen tener un poquito de menos prestaciones con respecto a los modelos más grandes. ¿Vale? Entonces, si podéis, siempre lo ideal es comprar los modelos más grandes, como el estándar, el 2280. Pero en mi caso ya os explicaré por qué he adquirido este de aquí. Importante no tocar nunca las zonas metálicas. Por eso veis que yo ya le tengo puesto aquí lo que es el disipador de calor, ¿vale? Entonces, en mi caso no va a ser necesario que lo ponga, pero que sepáis que la tapa ya trae incluido un disipador. La forma de ponerlo es muy sencillo, puesto que esta caja, como veis aquí tiene el conector que va con su controlador aquí, donde conectaremos cualquier parte de los cables. Es indiferente un lado o el otro. Ya depende si nuestras necesidades son poner el cable corto o el cable largo. Es muy importante que tengáis en cuenta que no todos los cables USB o que tengan conexión USB-C son compatibles con el protocolo Thunderbolt 4 o el USB 4. Entonces, no todos los cables van a transmitir a la misma velocidad. Permitidme que os explique. Si este disco transmite a 7000 megas por segundo y la controladora permite leer a 3800 megas por segundo y el cable no me permite transmitir o transferir con el protocolo USB 4 de 4000 megas por segundo, estoy perdiendo velocidad. Es decir, todo tiene que ir en concordancia. No me vale para nada poner un disco muy rápido si la carcasa o el cable son lentos. Por otro lado, si la carcasa es rápida y el cable es lento, es otra tontería. Si la carcasa es lenta, el cable es rápido y el disco es rápido, también es una tontería, es absurdo. O sea, todo tiene que ir en concordancia. Eso tenedlo siempre muy en cuenta a la hora de que compréis unidades de disco. No me sirve de nada comprar un disco, que pudiese ser cualquiera, de velocidad, por ejemplo, de 520 megas por segundo y ponerlo aquí dentro. ¿Vale? Aquí tengo que poner un disco rápido para poder sacar la velocidad compatible. ¿Por qué he comprado yo un disco mucho más rápido? Pues por si luego este disco lo puedo aprovechar, como vais a ver, en cualquier otro dispositivo. Bien, vamos a la parte de instalación. La parte de instalación es muy sencilla, puesto que solo tenemos que coger nuestra unidad y colocarla hasta que escuchemos el clic. Aquí no necesitamos ni tornillos. Fijaos que no he abierto ni siquiera la caja de destornilladores. Ahora solo tenemos que presionar y fijaos que aquí tenemos una pequeña gomita que podemos sacar y poner en cualquiera de los agujeros. Esta gomita va a ser nuestro pequeño tornillo de sujeción. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es bajar aquí, poner nuestra gomita. Vamos a sacarlo primero para poner la gomita. ¿Veis? Esto es como poner el tapón en una botella de vino. Ponemos la gomita. Perfecto. Colocamos nuestra unidad. Con cuidado. Agachamos y ahora giramos. Quiero que se vea bien. Como giramos aquí un poco. Para que la gomita haga de soporte.
y al girarla, veis que va a quedar atrapando la unidad de disco. Así. ¿Veis? Lo veis aquí. Y lo veis aquí quizás con un poquito más de detalle. Bien, ahora que la tenemos montada, la unidad, solo tenemos que colocar la tapa. Como ya os he comentado, podríamos quitar lo que es aquí. Fijaos que es bastante grueso lo que es el disipador, que ya viene conectado. Quizás estaría bien que hubiese venido aparte para poder aprovechar el poner, aunque la unidad viene preparada para que una vez que pongamos el disco no lo saquemos más, pero quizás hubiese estado bien que se pudiese poner y quitar, ¿vale? Tampoco no es nada del otro mundo, podemos quitarla así, puesto que yo ya tengo puesto el disipador. Y ahora simplemente tenemos que deslizar la tapa en la ranura, como veis aquí, y hacer clic. ¿Veis? Así de simple. Abrimos y sacamos, colocamos, deslizamos hasta el final y apretamos. Ya tenemos montado nuestro disco. Ahora, si nuestro disco no está formateado o no está preparado o inicializado, habría que prepararlo. Y ahora, si queremos, podríamos ponerle, para ver si se calienta o no se calienta, la carcasa protectora. Yo no se la voy a poner ahora, en un principio, porque quiero ver si realmente se calienta. Yo ya tengo información aquí guardada. De hecho, ya tengo en mi tarjeta NVMe un vídeo de casi 200 GB. Vamos a ver qué pasa cuando lo conectemos al Mac Mini. En cuanto a las características técnicas que nos prometen SAIC, en esta carcasa está, por un lado, que permite insertar dentro unidades NVMe de hasta 16 terabytes, algo que no todas las carcasas lo permiten. En segundo lugar, velocidades de lectura de hasta 3,8 GB por segundo, lo que nos va a permitir transferir un archivo de 1 terabyte en menos de 5 minutos. Velocidades de escritura de hasta 3,1 GB por segundo. Y luego que nos proporciona, como veis, dos cables USB 4 reales. Uno corto para poder conectarlo a nuestro dispositivo si lo tenemos cerca y otro que nos permite a lo mejor un poco más de distancia por si queremos ocultarlo en la parte trasera. ¿Y con qué dispositivos es compatible nuestra unidad? Pues bien, que sepáis que este dispositivo es compatible tanto con Mac, como con PC, como con videoconsolas, como con iPad, como con tablets, como con cualquier dispositivo que admita el protocolo USB-C. Ahora bien, todo va a depender, evidentemente, del tipo de formato que hayamos dado a la unidad sólida que tengamos dentro. Si el disco que yo acabo de colocar dentro lo he formateado con un tipo de archivos exclusivo para Mac, me será compatible con mi iPhone, con mi iPad, con mi ordenador Mac Mini. Si le he dado un formato tipo NTFS, me será compatible con aquellos ordenadores PCs con Windows. Y si le he dado un tipo de formato exFAT, el formato intermedio, será un tipo de formato híbrido que permita leer y escribir tanto en PCs como Mac, como Linux, como videoconsolas. Por lo tanto, todo va a depender de dónde lo ponga yo ahora o dónde lo haya conectado para poder prepararlo. Sabéis que muchas cámaras fotográficas, videocámaras, etcétera, cuando introducimos una tarjeta o un disco SSD, el tipo de formato que dan es el tipo de formato exFAT. Pues bien, ese tipo de formato lo leerían tanto PCs como Mac. Yo, en mi caso, lo que voy a hacer es que, como ya la tengo preparada, porque lo he usado en mi iPhone para grabar en formato logarítmico en 4K, voy a coger y lo voy a conectar para que veáis qué pasa cuando lo conectamos directamente al Mac Mini y vamos a hacer pruebas de lectura, de escritura, de transferencia para que veamos, por un lado, la velocidad, las prestaciones y sobre todo la compatibilidad entre dispositivos. Si os parece bien, ahora lo que vamos a hacer son algunas pruebas para copiar archivos en nuestro Mac Mini. Vamos a hacer pruebas de lectura y escritura. Vamos a comprobar la velocidad de transferencia para pasar los archivos desde aquí al ordenador. Y vamos a probar también, sobre todo, la compatibilidad
con otros tipos de dispositivos, como el iPhone o el iPad. Además, luego la vamos a formatear con otro formato de archivos, con otro tipo de formato de archivos, para hacer algunas pruebas con otro tipo de dispositivo. Por ejemplo, una tablet Samsung que tiene Android. Y ver qué tal, si funciona, si reconoce el archivo y ver si realmente, como nos indican, la compatibilidad es total con cualquier tipo de dispositivos. Así que vamos a la segunda parte, la comprobación de software. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra unidad de disco y asegurarnos que nos aparece aquí conectada. Como lo veis, aquí la tenemos. Dentro de la unidad, si os fijáis, yo tengo varios archivos ya grabados y tengo aquí uno que, aunque pone 205 GB, al estar en formato Apple File System, no son 205 GB. La conversión que hace, ¿veis? Es prácticamente redondear. Esto no llega a los 200 GB y ahora lo vais a ver. Pero bueno, lo tenemos aquí y lo que vamos a hacer es hacer algunas pruebas primero de velocidad de escritura y de lectura. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir la aplicación de Blackmagic. Vamos a seleccionar el disco y vamos a seleccionar nuestro disco para hacer un test de velocidad. Vamos allá. Fijaos que este test en concreto, en cuanto a escritura nos llega a 1 GB por segundo y en cuanto a lectura no llega ni siquiera a los 900. Ok, vamos a pararlo y vamos a hacer otro test. Vamos a hacer un test con una aplicación de copia de archivos y lo que vamos a hacer es el archivo que queremos, este de aquí, lo vamos a copiar al escritorio y nos va a decir directamente la velocidad. Son 194 GB, 191 GB y lo vamos a trasladar al escritorio. Comenzar. Fijaos la velocidad, unos 830 megabytes por segundo. Estoy usando uno de los puertos delanteros de mi Mac Mini M4 Pro y ahora voy a repetir la prueba usando el puerto trasero. Tengo que decir que la unidad está completamente fría, eso sí. Bueno, pues ya lo habéis visto. Esa ha sido la prueba a unos 890. Vamos a ver otros archivos, por ejemplo, más pequeñitos. Básicamente lo mismo, 890, pero veis, no ha tardado nada prácticamente en copiar 1 GB. Bien, vamos a ver la prueba para hacerlo desde la parte trasera. Vamos a repetir las pruebas. Vamos a empezar primero con la prueba de Blackmagic. Aquí fijaos, ¿vale? Efectivamente, los puertos traseros, al ser Thunderbolt, sí que están sacando toda la velocidad que nos indican. ¿Veis? Lectura 3389 megabytes por segundo y escritura 3171. Y vamos a probar ahora la prueba de copiar el archivo de 191 GB al escritorio. Vamos a ver cuánto tarda ahora. Fijaos la velocidad, copiando a 3,5 GB, 49 segundos, menos de un minuto en copiar 191 GB. Menos de un minuto, amigos. Copiando a 3,5 GB por segundo. Alucina. Es amazing, increíble. Aquí sí estamos sacando todo el rendimiento de la unidad. Ya como está terminando, está cerrando el archivo, por eso baja la velocidad. Pero fijaos que ha sido un minuto en copiar 191 GB. Esto no quiero ni pensarlo. Va, visto y no visto. 800 megas en un visto y no visto. Y 271 megabytes. Ni te das cuenta. Increíble. Es increíble. Vamos a ver qué pasa. Quiero ver qué pasa
Vale, bueno, esto es la caché, no pasa nada, no quiero importar un vídeo de mi disco este. Wow. Buah, fijaos. Reproduciendo formato log directamente. A ver si puedo. No tengo aquí ninguno. Ay, no tengo aquí ninguno. Bueno, estamos reproduciendo directamente desde la unidad. La carcasa está a temperatura ambiente. Estamos hablando que son 17 minutos y medio de grabación. Fijaos la rapidez con la que lee del disco. ¿Veis? Así que sin duda la prueba está más que superada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a borrar el disco y lo vamos a... Bueno, vamos primero a comprobar si en nuestro iPad podemos usar el disco. Así que lo vamos a expulsar y lo vamos a conectar directamente al iPad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectarlo al puerto USB-C y venirnos a archivos. Dentro de archivos vemos aquí que nos aparece en ubicaciones la unidad y aquí vemos todos los archivos, ¿veis? Y este es en concreto el archivo que hemos estado copiando. Formato log, ¿de acuerdo? Con lo cual perfectamente lo reconoce. Sin ningún problema en los dispositivos de Apple. Pero ¿qué pasa si yo lo conecto a un dispositivo Android? Así que vamos a abrir la utilidad de discos y aquí encontramos nuestro disco. ¿Lo veis? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la unidad y lo que vamos a hacer es borrarla. Y al borrarla le vamos a poner, como teníamos antes, NMVE de 2 terabytes. En formato le vamos a poner exFAT y en mapa de particiones vamos a poner que lo hemos formateado. Perfecto, ya tenemos aquí el disco creado, tiene 2 terabytes. Este disco, si lo puedo usarlo para copiar en el archivos sin ningún tipo de problema, para crear carpetas o hacer lo que yo quiera, no hay ningún problema. Puedo leer y escribir en Mac. Es totalmente legible. Y ahora lo que voy a hacer es una prueba llevándomelo a una tableta Samsung. Vamos a expulsarlo. Bien, acabo de conectar la tablet. Vamos a venirnos aquí a los archivos, almacenamiento interno y aquí tengo almacenamiento USB 1. ¿Veis aquí? Entonces aquí puedo ver que me lo reconoce y vamos, por ejemplo, a copiar este archivo. Y seleccionamos aquí, como veis, el almacenamiento USB, copiar aquí, 113 megas. Me permite escribir sin ningún tipo de problema, es totalmente compatible con mi tableta. Evidentemente, ¿qué velocidad va a tener en este tipo de dispositivos? Pues bueno, la velocidad va a depender evidentemente del puerto o del tipo de conector que tenga el dispositivo al que le estoy conectando. No va a depender de la carcasa, ya hemos visto que la carcasa tiene una velocidad que es la que nos promete el fabricante. Ahora ya depende del dispositivo de destino. Vamos a reproducir para que veáis que reproduce correctamente. Como veis, sin ningún tipo de problema. Ahora ya depende del dispositivo de destino, pues que copie a la velocidad que nos indica. Pero ya tendríamos ahora mismo, al tenerla en el formato exFAT, pues tendríamos un dispositivo que es totalmente compatible con Windows, Android y Mac. Bien amigos,
Una vez hemos completado la review, podemos dar por concluido todos los análisis. Mi conclusión: cumple perfectamente con lo que promete. No miente absolutamente para nada. Eso sí, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, el disco que le pongas dentro, la unidad NMV, tiene que ser lo suficientemente rápida, al menos como la carcasa que le pongas. No le pongas un SSD más lento. Con eso vas a conseguir que esta carcasa y el disco interno mucho más rápido y más barato que cualquiera de los discos externos que le puedas conectar y con mayor garantías. Segundo, vas a tener una unidad que es totalmente compatible con cualquier dispositivo. La puedes conectar a tu iPhone y grabar en él, utilizando aplicaciones como Blackmagic, como la cámara de tu iPhone. Eso sí, si usas la cámara de tu iPhone, tiene que estar formateada la unidad en formato exFAT. No te vale el formato Apple File System, el APFS. Tenlo en cuenta. Si la vas a usar en cualquier otro dispositivo, el formato exFAT es totalmente compatible con todos los dispositivos. Velocidad. Habéis visto qué brutalidad a la hora de copiar más de 190 gigabytes. Es increíble, es asombroso. ¿Quién puede utilizar esta unidad? Creadores de contenido, personas que quieran trabajar con vídeo, fotos, contenido multimedia directamente en la unidad, que puedan copiar y trabajar directamente conectándolo a su programa de edición de fotos, de edición de vídeo y leer y escribir directamente en esta unidad. Es asombroso. O si te la quieres llevar directamente con tus bibliotecas de foto, tus películas de viaje, tenerlo con tus copias de seguridad de toda tu vida, de toda tu historia fotográfica, directamente aquí, para tenerla y poder pincharla en cualquier televisor, en cualquier sitio que tenga un puerto USB tipo C. La recomiendo. A ver, si te estás planteando tener un ordenador para ponerle un disco externo para trabajar directamente con él y gastarte 130, 140, 150 o incluso 300 euros que puede valer un disco de 2 terabytes a velocidad de 2000 megas más o menos. Ahora veréis en Amazon, os pondré algunas comparativas de capturas en Amazon de unidades externas como estas, en comparación con lo que te puede costar lo mismo, pero de este tipo, la diferencia es obvia. Que a lo mejor podéis decir el aspecto estético. Vamos a ver. Me río del aspecto estético. Es más, os comenté que había un motivo por el cual yo había elegido la tarjetita pequeña. Y es que esa tarjetita yo la voy a usar, y lo vais a ver en otra review, para otro dispositivo, este sí, que he comprado yo, que voy a usar para ponerlo directamente en mi iPhone para grabar en formato logarítmico, poder llevármelo a cualquier parte porque no ocupa prácticamente nada, y luego ponerlo aquí para enchufarlo en mi Mac y poder trabajar directamente desde el disco duro. Una pasada. Conclusión, ¿merece la pena? Sí. ¿Cumple con lo que promete? Sí. ¿Se calienta? ¿Las pruebas que he hecho? No. ¿Tiene una carcasa por si acaso el uso es intensivo, se calentara demasiado y al tocarlo me quemara? Le pones la funda de metacrilato y problema solucionado. Incluye su tira de pasta térmica o su tira aislante de calor para que se enfríe la unidad sólida. Perfecto. Cumple con ello. Incluye dos cables, uno más corto y uno más largo. Genial. La única pega que le pongo es que si hubiesen incluido esto, un adaptador USB-C a USB, hubiese sido la leche. Porque entonces lo hubiese podido conectar a mis antiguos iMac y usarlo también con ellos. Pero bueno, tengo uno que puedo utilizarlo. Si no, podéis adquirir uno, que no es nada caro, comprarlo, conectarlo al cable, conectarlo a la unidad y problema solucionado. Ya la podéis conectar a cualquier equipo por el puerto USB. Evidentemente va a ser más lento, pero ya podéis copiar archivos de cualquier equipo. ¿Cuál es la sorpresa que nos trae Syke en este momento? Que si sois suscriptores de este canal, os dejo un enlace abajo en la caja de la descripción
con un enlace y un código de descuento para un 20% si compráis esta unidad en su página web. Recordad, un 20% de descuento de esta unidad. No incluye obviamente el disco interno, pero el disco lo podéis comprar en cualquier sitio. Así que aprovechad la ocasión y si estáis pensando adquirir el Mac Mini Pro con un disco duro pequeñito, esto os va a salvar la vida antes que comprar la ampliación del disco duro de Apple, que por supuesto supera muchísimo más el precio de lo que os costaría esta unidad de aquí. Recordad que estos son 2 terabytes adicionales, lo que yo le he puesto aquí. Eso es todo por hoy. Os doy, como siempre, las gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Aprovecho para desearos que tengáis un excelente día y nos vemos, como no, en el próximo vídeo. Recordad, Psych, el enlace abajo en la descripción. 20% de descuento garantizado. Para vosotros por estar en La Moviola, para tu vecino informático y si no estáis suscritos, aprovechad, suscribíos, dadme un like y recomendad el vídeo. Nos vemos en la próxima review. Hasta pronto.